El caso del esposo, acusado de matar a su esposa embarazada, acaba de volverse aún más impactante. Estoy aquí sentado esta mañana con mi café pensando en los precios del software. Este era Lee Gilly en LinkedIn, antes de convertirse en un presunto asesino en 2024. Estaba programado para ir a juicio el próximo mes, pero luego desapareció. Ahora, las autoridades al otro lado del mundo lo tienen bajo custodia. ¿Cómo un hombre pudo escapar del país mientras enfrenta un cargo de asesinato capital? Seguimos este caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. No hay muchos acusados que enfrenten cargos de asesinato capital que puedan prepararse para el juicio en casa. No parece que Ligili vaya a poder tener ese lujo nunca más después de lo que supuestamente acaba de hacer. Las autoridades lo tienen bajo custodia en Italia. Y en un momento les diré lo que le dijo a las autoridades cuando lo detuvieron en Milán. También hablaremos un poco sobre algunas de las nuevas pruebas que los fiscales han presentado en las últimas semanas contra este padre, ahora presunto asesino. Pero antes de entrar en todo eso, quiero ponerte al tanto de este caso y de lo que se acusa a este hombre de haber hecho. Así que este es Lee y su esposa, Krista. Esto parece ser una mañana de Navidad de hace años. Las redes sociales muestran que esta pareja se casó aproximadamente en 2017 y parece que tenían mucho a su favor. Francamente, Lee parecía tener mucho a su favor. Vivían en una excelente casa en Houston y según LinkedIn, Lee trabajaba en la industria del software. Como sabes, somos una consultoría de software y acabo de pasar por el proceso de ayudar a un amigo a seleccionar un proveedor de software. En casa, la pareja también tenía, según se informa, dos hijos y esperaban un tercero en 2024. Pero luego, el 7 de octubre de 2024, fue cuando todo cambió. La policía de Houston dice que fueron llamados a la casa de la pareja alrededor de las 11:30 p.m. Esa llamada inicialmente se reportó como un suicidio o una sobredosis. Lee afirmó haber encontrado a su esposa, Krista, inconsciente. La llevaron al hospital y fue declarada muerta. No solo perdió la vida, sino que perdió también al bebé que esperaba. Krista tenía 9 semanas de embarazo al momento de su muerte. Lee fue quien supuestamente llamó al 911 y supuestamente dijo que su esposa se había ido a la cama 3 horas antes que él, y luego él entró a su habitación, y fue entonces cuando la encontró. Los documentos judiciales dicen que él les dijo a los doctores que su esposa no era suicida ni consumía drogas. Parece que él afirmaba que no tenía idea de lo que le había pasado a su esposa. Los dos hijos pequeños de la pareja también estaban en casa cuando supuestamente ocurrió todo esto, cuando su mamá perdió la vida. Ahora, aunque la policía dice que Lee afirmaba que no sabía lo que había pasado, las autoridades ahora están diciendo la verdad. Supuestamente, es más perturbador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los documentos judiciales muestran que las lesiones de Krista supuestamente eran consistentes con estrangulamiento. Los médicos también muestran que Lee supuestamente admitió que la pareja había estado discutiendo la noche en que ella murió. Ahora, esta pareja parecía tener un matrimonio perfecto. Pero los fiscales alegan que Lee tuvo un comportamiento muy preocupante en los años previos al asesinato de Krista, así como en los días cercanos a su muerte. Hablaremos de eso en un momento, pero sí quiero hablar sobre lo que pasó después de la muerte de Krista. Lee fue arrestado 5 días después y la policía lo acusó de asesinato capital. Aquí está en su primera comparecencia ante el tribunal en Houston en 2024, según KHOU-TV. Un juez fijó la fianza en $1 millón. Ahora, eso es mucho dinero, pero Lee pudo cubrirla mediante una fianza confiador el mismo mes en que supuestamente asesinó a su esposa. Lee ha estado fuera de la cárcel desde entonces, pero se le exigió que usara un monitor GPS. Ahora, cómo supuestamente pudo salir de Estados Unidos este mes y llegar a Italia es una parte importante de esta historia y tiene que ver con ese monitor GPS. Y espera hasta que te cuente lo que supuestamente le dijo a las autoridades en Milán cuando llegó allí. Los documentos judiciales también están arrojando luz sobre lo que estaba pasando en el supuesto matrimonio perfecto en los años previos a la muerte de Krista. El mes pasado, los fiscales presentaron un documento en el que exponían algunas de las pruebas que planeaban usar en el próximo juicio de Lee, e incluye algunas acusaciones explosivas.
Los fiscales dicen que en marzo de 2024, aproximadamente 6 meses antes de la muerte de Krista, Lee supuestamente publicó en Reddit que estaba, cito, aburrido en su matrimonio. Y este hombre, ahora de 39 años, quería una mujer en edad universitaria para una relación de amigos con derechos. Luego, los fiscales alegan que en los días alrededor del supuesto asesinato de su esposa, el 7 de octubre, el día del supuesto asesinato de Krista, Lee compró una nueva camioneta Kia Telluride sin que ella supuestamente lo supiera. Recuerda, eran las 11:30 p.m. Esa noche, la policía de Houston fue llamada a su casa. Luego, el día 6, que es el día antes del asesinato de Krista, los fiscales dicen que dos amigos vieron a Lee en un bar local de Houston y parece que creen que él estaba actuando de manera extraña porque dicen que en la conversación que tuvieron con él en el bar, Lee se refirió a su propio hijo pequeño con un término despectivo para las personas homosexuales. Luego, un día antes de eso, los miembros de la familia dicen que Lee estaba actuando raro en una fiesta en la que estaban. Pero luego, realmente necesitamos hablar sobre el comportamiento que tuvo Lee después del presunto asesinato de Krista, que los fiscales podrían usar, francamente, como un anticipo de lo que supuestamente acaba de hacer al huir antes de su juicio. El 8 de octubre, el día después del asesinato de Krista, los fiscales dicen que Lee afirmó que supuestamente le estaban tendiendo una trampa y que lo tenían en la mira. También afirmó que necesitaba salir del país, según los fiscales. Lee supuestamente dijo que tenía que hacerlo para cuidarse a sí mismo. Ahora pasemos al 10 de octubre. Los testigos dicen que Lee alegó que necesitaba salir de Houston y esta vez dijo que quería regresar a su natal Carolina del Sur. Los fiscales dicen que él quería regresar el día 12, que es el mismo día en que fue arrestado. Los fiscales también dicen que Lee no permitió que sus hijos hablaran con la familia de Krista, pero quizás las anécdotas más incriminatorias que los fiscales dicen que quieren usar durante el juicio se remontan a 2023. Los fiscales alegaron que en 2023 Lee tuvo una aventura con una mujer en San Diego. Luego, los fiscales dicen que entre abril y mayo de 2025, así que recuerden, esto es mientras él estaba en libertad bajo fianza, acusado de matar a su esposa embarazada, Lee contactó a la misma mujer con la que supuestamente tuvo una aventura y dicen que habló sobre planes para huir a México u otras partes del mundo. Supuestamente, Lee dijo que podía quitarse el monitor GPS. También supuestamente habló con su supuesta amante sobre casarse y obtener una nueva identidad. Supuestamente le preguntó a esta mujer si conocía alguna identidad mexicana que él pudiera adquirir para ayudarlo a salir del país, escriben los fiscales. Ahora, es importante señalar que el mismo mes en que los fiscales dicen que esta comunicación estaba ocurriendo, en 2025 un gran jurado del condado de Harris, Texas, acusó formalmente a Lee por el cargo de homicidio capital en la muerte de su esposa. Así que hablemos de las pruebas en este momento. Tienes esta autopsia que supuestamente muestra que Krista fue estrangulada hasta la muerte. Y luego tenías estas historias que describían a un hombre que supuestamente parecía estar infeliz en su matrimonio, pero que también parecía estar perdiendo el control. Así que ahora estamos en 2026 y el 4 de mayo los fiscales presentaron un documento acusando a Lee de violar las condiciones de su fianza. Alegan que el 1 de mayo las autoridades recibieron una alerta del monitor GPS que Lee llevaba puesto, indicando que había sido manipulado justo después de las 9 p.m. Las autoridades intentaron ponerse en contacto con Lee y dicen que no pudieron. Hoy hablamos con el abogado de Lee. Su nombre es Dick DeGuerin. Es un abogado defensor de alto perfil que ha tenido algunos clientes infames en su carrera, como Robert Durst, a quien quizá recuerdes como el protagonista del documental de crímenes reales de HBO, The Jinx. DeGuerin nos dijo que Lee Gilley supuestamente salió del país, huyendo primero a Canadá y luego volando hasta Milán, Italia. Y es ahí donde Lee Gilley se encuentra actualmente bajo custodia. Ahora, DeGuerin nos dijo que no está seguro de cuándo su cliente salió de Estados Unidos. Y también nos dijo que está tratando de ponerse en contacto con Lee Gilley, pero hasta ahora no ha podido hablar con él. DeGuerin le dijo a KPRC-TV que cuando Lee llegó a Milán, las autoridades parecían no creer en sus datos de identificación. Y su abogado dice que luego se identificó a sí mismo
y Lee afirmó que estaba siendo procesado injustamente en Texas y que quería asilo. Una parte interesante de esto es la razón por la que pudo haber ido a Italia en comparación con cualquier otro país. ¿Por qué iría a Italia? Es una parte interesante de esto, de la que vamos a hablar con nuestro invitado aquí en un momento. Porque cuando Lee aterrizó en Italia, supuestamente afirmó que estaba sujeto a la pena de muerte. Quiero que recuerdes eso. Lee enfrenta un cargo de homicidio capital, pero De Guerin le dijo a KPRC que los fiscales nunca dijeron que buscarían la pena de muerte en este caso. La próxima cita en la corte de Gili está programada para el 5 de junio. Únete a nosotros ahora para hablar más sobre este caso y el proceso de traer de regreso a Lee Gili a los Estados Unidos con Eric Fadis, abogado defensor penal. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Así que Lee Gili está bajo custodia en Milán, Italia. Hay mucho de qué hablar sobre cómo pudo llegar a Italia en primer lugar. Pero ahora, ¿cuál es el proceso para traerlo de regreso a Houston? Claro, Chris, este es un proceso de extradición bastante complejo. Va a involucrar no solo al estado de Texas, sino también probablemente al gobierno federal. Realmente es un tipo de proceso diplomático en el que nuestro gobierno federal tiene que ponerse en contacto con Italia. Hay varios requisitos que deben cumplirse para que Italia esté dispuesta a extraditar al acusado de regreso a Estados Unidos, de regreso a Texas. Y como dije, es un proceso bastante complicado y me imagino que ya se están tomando medidas para lograrlo en este momento. Así que su abogado le cuenta a algunas estaciones de televisión locales cómo, según su conocimiento, sucedió todo esto. Lee Gilly, en algún momento, no está claro cuándo, vuela de Estados Unidos a Canadá o llega a Canadá y luego vuela a Italia. Llega al punto de control en Italia y aparentemente hubo algo que no les pareció correcto a las autoridades italianas con su identificación. Y es ahí cuando dice que está siendo procesado injustamente en Estados Unidos y que le gustaría solicitar asilo. ¿Cómo funciona eso? Y hablamos mucho sobre el asilo hoy en día. Ya sabes, en muchos frentes diferentes, ciertamente en el ámbito político, ¿cómo funciona eso? Pero en esta situación, ¿cómo funciona cuando alguien llega a un punto de control en un aeropuerto y dice, quiero solicitar asilo? ¿Sabes? En la mayoría de los países hay un umbral más alto para el asilo que simplemente decir, tengo un caso criminal en mi contra y creo que estoy siendo acusado injustamente. Eso probablemente no será suficiente. Por lo general, hay un proceso legal formal en el que alguien tiene que presentar documentos que demuestren persecución. Muchas veces está relacionado con la persecución de grupos étnicos o políticos. Tiene que haber una amenaza de muerte o daño físico grave. Todas estas cosas tienen que estar documentadas para que el país receptor pueda procesar la solicitud de asilo. Pero simplemente, ya sabes, presentarte, que te detengan y decir, oye, hay un caso en mi contra que creo que es infundado, eso no va a ser suficiente. Sí. Y ahora él va a regresar, suponemos, a los Estados Unidos en algún momento. No sabemos por qué Italia fue el lugar al que iría, pero parece ser un país que tiene una relación bastante buena con Estados Unidos. Quiero decir, ¿qué tipo de obstáculos, supongo, habría en Italia en comparación con, ya sabes, si él volara a Moscú? Supongo que traerlo de regreso a Estados Unidos sería un poco más difícil. ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre el hecho de que ese sea el país al que fue? Algunos puntos importantes sobre eso, Chris. Mira, hay algunos países que normalmente no extraditan. Según tengo entendido, Vietnam es uno de ellos. Si una persona va a Vietnam, es probable que no la envíen de regreso. La razón por la que creo que eligió Italia es porque tienen una condición en cuanto a la extradición, en la que si una persona enfrenta la pena de muerte, entonces Italia podría ser mucho más reacia a extraditar a esa persona. Y según tengo entendido, Italia requiere garantías de que incluso si el individuo está sujeto a la pena de muerte, el fiscal no la va a solicitar. Una vez que Italia tiene esas garantías de que la persona que va a ser extraditada no será condenada a muerte, tengo entendido que están mucho más dispuestos a participar en ese proceso de extradición. Y creo que es probable que envíen de regreso a este acusado. Eso es interesante porque sé que su abogado también dijo que, hasta este momento, los fiscales en Texas no han dicho si van a buscar la pena de muerte en este caso. Él enfrenta un cargo de homicidio capital. Es casi como que ahora, en este punto, si realmente le preocupara la pena de muerte, esto podría ser algo que juegue a su favor, el hecho de que realmente pudo llegar a Italia.
Quizás, y como dije, creo que por eso probablemente eligió Italia. Sabes, he leído algunos informes sobre el caso. Mis impresiones eran que el fiscal no iba a buscar la pena de muerte, aunque el cargo teóricamente está sujeto a la pena de muerte. Si los fiscales básicamente redactan una carta diciendo, oye, Italia, no vamos a pedir la pena de muerte para esta persona, creo que eso probablemente será suficiente para superar ese obstáculo con respecto a la pena de muerte. Pero si este fuera un caso capital y estuvieran buscando la pena de muerte, este tipo podría tener más salidas y sería más probable que permaneciera en Italia. Pero creo que dadas las circunstancias, Eso es poco probable. Sí, no, ciertamente es una dinámica interesante. Y luego, antes de que lleguemos a cómo esto podría influir en su juicio inminente y cómo se desarrollará todo a partir de aquí, ¿cómo pudo él salir de ahí? Porque si estás enfrentando los cargos que él enfrenta, obviamente tiene este monitor GPS que se quitó. ¿Te sorprende que piense en los puntos de control? E incluso si logró entrar a Canadá, no sé si condujo hasta Canadá. Realmente no sabemos esa parte, pero logró, ya sabes, cruzar una frontera, de alguna manera salir de Texas y luego llegar a Italia, que no hubo ninguna alerta en el camino hasta que, aparentemente, tenía una identificación que les pareció un poco sospechosa a las personas en Italia cuando llegó allí. me sorprende, Chris, que no lo hayan detenido antes de eso. Me sorprende que haya llegado hasta el otro lado del océano, a mi tierra natal, Italia. Sabes, normalmente lo que sucede, especialmente si se corta un monitor GPS, es que se envía una notificación a la entidad que está supervisando eso. Muchas veces se emite una orden de arresto para esa persona en muy poco tiempo. Y luego, cuando una persona está viajando al extranjero, hay funcionarios que buscan ver si alguna de las personas que ingresan al país tiene una orden de arresto y a menudo los detienen. Mira, Chris, he tenido clientes que estaban en libertad vigilada y ni siquiera tenían una orden de arresto, simplemente estaban viajando y tenían una orden judicial que les otorgaba ese permiso para viajar. Y los detuvieron y los interrogaron durante un largo periodo de tiempo. Así que el hecho de que haya llegado hasta Italia me resulta bastante sorprendente. Sí, realmente lo es porque sé que el monitor GPS creo que hubo algo que alertó alrededor de las 9 p.m. una noche, pero es como, incluso si él manejó para llegar ahí, pensarías que eso habría activado algún tipo de alerta. Y entonces habrías tenido un buen periodo de tiempo para actuar al respecto. Ahora que está bajo custodia, eventualmente regresará. Si esto llega a juicio, ¿cómo influye el hecho de que este hombre enfrente estos cargos y, por supuesto, la evidencia de la que hablaremos en un momento? ¿Cómo influye todo esto en la manera en que un jurado podría verlo? Sabes, creo que hay dos posibles enfoques, dos posibles interpretaciones, una de la fiscalía y otra de la defensa. La fiscalía va a decir que esto es conciencia de culpabilidad. Esta es una persona que sabía que el cerco se le estaba cerrando en cuanto a un cargo muy serio de homicidio. Y trató de largarse, trató de huir, trató de escapar de la jurisdicción. Así que no quería ser atrapado porque sabía que había hecho algo mal y sabía que probablemente sería condenado. Así que tiene esa conciencia de culpabilidad. La defensa, como mencionaste, su abogado, el muy talentoso Dick DeGuerin, es un abogado defensor de alto perfil. Ha declarado que la motivación para que el acusado saliera del país fue que tenía miedo. Y ya sabes, quizás si una persona está siendo acusada injustamente del crimen más grave que existe, no es descabellado pensar que podría asustarse y tratar de tomar, ya sabes, alguna medida repentina, impulsiva, para tratar de evitar lo que cree que es un enjuiciamiento injusto. Así que va a depender de qué interpretación considere el jurado más razonable a la luz de todas las demás circunstancias. Así que sé que los fiscales, hace un par de semanas, presentaron un documento en el que exponían algunas de las, supongo, anécdotas que podrían incluir en su caso contra Lee Gilly. Y parece que, al menos por lo que dicen los fiscales desde el principio, él estaba pensando en salir de la ciudad. ¿Sabes? Él, apenas 1 o 2 días después, hizo algunos comentarios sobre tal vez huir de Texas, regresar a Carolina del Sur o, ya sabes, irse a otro país. Y luego, por supuesto, en 2025, justo cuando lo acusan formalmente de esto, él está hablando con su supuesta amante sobre tal vez irse a México, tal vez a otro lugar. ¿Cómo encaja todo eso ahora con el hecho de que supuestamente realmente sí salió del país? Sabes, si yo fuera el fiscal, esas son pequeñas joyas que voy a presentar al jurado en el juicio, porque muestran lo que estaba pasando por la mente de esta persona.
Y desde la perspectiva del fiscal, como dije, es conciencia de culpabilidad. Es un tipo que sabe que es culpable, que está tratando de evitar el resultado final de ser encerrado en una celda por el resto de su vida. Y está dispuesto a tomar medidas extremas como huir de la jurisdicción, salir de su país y considerar varios otros países. Creo que cuando un jurado ve eso, es más probable que concluyan que esta persona pensaba que era culpable y estaba tratando de escapar, en lugar de pensar que esta persona está siendo perseguida y acusada injustamente. Y por eso lo hizo. Hay otras cosas que podría haber hecho si estuviera siendo acusado injustamente, como presentar una defensa convincente. Y en ese sentido, con la defensa, sí, tiene un abogado de alto perfil. Es alguien que ya ha manejado casos como este antes. Cuando tienes, y creo que en el True Crime, cuando la gente escucha que hubo acusaciones de infidelidad y algunas de las cosas que lees en ese documento, muchas personas en la sección de comentarios van a decir, ahí está, quiero decir, no tengo idea de si lo hizo. Por supuesto, se presume inocente. Pero para un fiscal, cuando tienes eso, ya sabes, y puedes decir, oye, en 2023, esta era una persona que le estaba siendo infiel a su esposa, y luego regresa para seguir hablando con esta persona. Como esa parte de la infidelidad en casos de violencia doméstica, ¿qué tan fuerte puede ser esa evidencia en casos como este? Sabes, realmente existe un riesgo, Chris, de que el jurado vea eso y diga, ¿cuál es la motivación que tendría esta persona para deshacerse de su esposa? Bueno, posiblemente la motivación es que quería estar con otra persona y en lugar de divorcio, en lugar de separación, en lugar de una medida más tradicional, lo llevó al extremo. Creo que un jurado podría ver eso y decir, oye, eso apunta al motivo. Eso le da a este tipo una razón para querer deshacerse de su esposa porque quiere estar con alguien nuevo. Ahora, ciertamente hay argumentos en contra de eso, pero creo que existe el riesgo de que el jurado lo vea de esa manera. Porque también, cuando revisas la acusación, sabes, los doctores creen que esta fue una mujer que fue estrangulada hasta la muerte, y aparentemente hay evidencia médica y una autopsia que lo demostrará. Y luego, sabes, quisiera preguntarte, como abogado defensor penal, cuando te enfrentas a eso y está la parte médica, porque una parte es decir, mira, tal vez él estaba aburrido en su matrimonio, eso no significa que mató a su esposa. Cuando parece que ella fue estrangulada hasta la muerte, ¿cómo refutas eso al defender a un cliente? ¿Sabes una cosa que hay que tener en cuenta? Es que la fiscalía tiene sus propios expertos y ellos hablan con estas personas. A veces tienen relaciones personales con estas personas y estos expertos no necesariamente son 100% imparciales. Muchas veces tienen un interés en cuál va a ser el resultado. Muchas veces pueden tener una perspectiva a través de la cual ven cierta evidencia y eso influye en su interpretación. Decir que fue estrangulamiento es una opinión de un experto médico, pero la defensa no sería raro que contrataran a su propio perito forense especializado en estrangulamiento, tal vez incluso para que hicieran su propia autopsia, para realizar una investigación a fondo y decir, espera un segundo, esa primera opinión sobre el estrangulamiento está equivocada por X, Y y Z. Así que creo que cuando la gente escucha sobre estos informes del médico forense, dicen, oh, eso debe ser la verdad absoluta. Eso debe ser un hecho médico. Y no necesariamente es así. Sí, y bueno, creo que incluso, ya sabes, es una situación muy diferente. Jeffrey Epstein es un claro ejemplo de que, ya sabes, en algunos casos, algunos dirán que pasó una cosa, pero luego otros dirán, oh, no quieren abrir esa caja de Pandora. Ya sabes, no vamos a meternos en ese tema hoy en esta historia. Él está programado para ir a juicio. Solo estoy viendo KPRC en Houston. El 8 de junio fue la última fecha de juicio que se fijó. El hecho de que esté en Italia y pienses en el proceso de extradición para regresar, tal vez los obstáculos que ahora existen por lo que hizo. Quiero decir, ¿cómo crees que podría verse los tiempos de aquí en adelante? Sí, buena pregunta. ¿Sabes lo que Italia va a querer ver? Es la denuncia donde se enumeran los cargos. Van a querer ver la declaración jurada para sustentar la causa probable. Van a querer alguna garantía de que este tipo, de que hay pruebas significativas en su contra. ¿Sabes? Muchas veces en la extradición, si no se determina causa probable por parte del país receptor, si el país receptor dice, oye, no creo que haya una cantidad de pruebas que respalden esta acusación. Eso puede hacer que la extradición sea mucho más difícil. Así que el gobierno tiene que proporcionar esos materiales. Italia tiene que revisarlos.
Tienen que hacer arreglos logísticos para transferir a una persona bajo custodia acusada de asesinato de regreso a otro país. Creo que estamos hablando de semanas. ¿Llevará esto a un aplazamiento de la fecha del juicio? Creo que hay una probabilidad razonable de que así sea. Y por último, cuando fue arrestado, la policía lo acusó de asesinato capital. Tiene su primera comparecencia ante el tribunal. La fianza se fijó en $1.000.000. Y luego él consigue una fianza con fiador por $1.000.000 y logra salir. Sabiendo eso, quiero decir, ¿qué tan común es que un acusado de asesinato capital realmente pueda estar libre tanto tiempo como él ha estado? Quiero decir, sé que ahora la fianza ha sido revocada, y ya sabes, cuando huyes del país, eso cambia las cosas. Pero en general, parece sorprendente que alguien enfrentando ese cargo pueda pasar tiempo en casa con un monitor GPS en vez de estar en detención preventiva. Es bastante poco común, Chris. Sabes, en Colorado, donde practico principalmente, el juez tiene la discreción de no otorgar fianza en absoluto cuando se ha presentado el cargo de homicidio de mayor nivel. Y entonces, el hecho de que el juez haya otorgado una fianza y que esta persona aparentemente tuviera los recursos para ayudar a un fiador a tramitarla, eso es bastante poco común, poder enfrentar un cargo de homicidio desde fuera. Pero, como dijiste, todo eso va a desaparecer. La fianza va a ser revocada. Le va a deber muchísimo dinero a la persona que le otorgó la fianza. Además de eso, probablemente será acusado de violar las condiciones de la fianza. Además de eso, este es un hecho que, en cierto modo, demuestra conciencia de culpabilidad. Se ha metido en un problema aún mayor del que tendrá que intentar salir una vez que comience el juicio. Y de hecho, mencionas un buen punto. Probablemente esa debería haber sido una de mis primeras preguntas. Entonces él consigue esta fianza con fiador. Entonces, ¿cómo afecta el hecho de que él luego huyó, supuestamente, la situación financiera de cómo funciona todo ese mundo? Totalmente. Entonces, ¿cómo suele funcionar, Chris? Es que digamos que en este caso hay una fianza de $1.000.000. El acusado va con una compañía de fianzas y dice, oye, no puedo pagar el millón, ¿me puedes ayudar a pagar esto? La compañía de fianzas dice, oye, necesitamos al menos el 20% de eso, o sea, $200.000. El acusado le da ese dinero a la compañía de fianzas. El acusado promete que se presentará en cada próxima audiencia porque eso es básicamente lo que la compañía de fianzas le está prometiendo al juez. Y entonces, cuando se viola esa condición, esa fianza es revocada. La compañía de fianzas probablemente pierde ese dinero y tiene que intentar recuperarlo personalmente del acusado, lo cual parece que probablemente nunca logrará. Así que es un tremendo lío. Y este tipo nunca volverá a obtener libertad bajo fianza si de alguna manera logra avanzar en este caso. Va a estar tras las rejas por mucho tiempo, e incluso la violación de las condiciones de la fianza generalmente conlleva un encarcelamiento significativo también. Sí, mencionas el hecho de que fue a Italia, y eso probablemente acabará con cualquier conversación futura sobre fianza. Eric Fadis, abogado defensor penal. Fue un gusto hablar contigo sobre este caso. Gracias por estar aquí. Siempre es un placer. Eso es todo por hoy en el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.